El cuento infantil de Pedro y el Lobo, o Ahí viene el Lobo, de la autoría de Esopo, que habla de que un pastorcillo tenía asustados, atemorizados a los aldeanos de que ahí venía el lobo. Y fueron tantas las mentiras hasta que finalmente, cuando se hizo realidad la llegada del lobo, pidió auxilio y los aldeanos no le creyeron por mentiroso y se lo tragó. Y ese cuento se aplica a la conducta de la señora Corcholata, pues han sido tantas las ocasiones en que Donald Trump la ha amenazado con la imposición de aranceles, que desde luego se los impone y luego se echa para atrás, como sucedió la última vez con el 25%, y que ahora la señora Corcholata tuvo una conferencia hoy jueves con este populista de derecha, muy semejante a los populistas de izquierda, son la misma porquería. Y que la señora Corcholata ha llegado a tal grado de sumisión y de lambisconería que para quitarse los aranceles le entregó como regalo, coloquialmente hablando, 29 delincuentes, narcodelincuentes, sin ningún procedimiento de extradición y violando sus derechos humanos. Y todo con el fin de someterse a un gobierno extranjero, violando el artículo 15 de la Constitución Federal, que señala que no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde cometieron el delito la condición de esclavos, ni tratados o convenios en los que se alteren los derechos humanos de las personas consagradas en la Constitución. Y en este último caso es en el que se están violando sus derechos humanos a estos pobres infelices que van a quedar sujetos a penas de cadena perpetua o de pena de muerte. Y esa es una violación fragante y de lesa humanidad a los derechos humanos de estas personas. Y desde luego que la victoria, el triunfalismo de la Corcholata que presume en su circo del día de hoy, pues no es más que una victoria pírrica, porque los efectos de la imposición de aranceles es hasta el 2 de abril. Y finalmente lo más seguro es que llegando el 2 de abril, pues la Corcholata va a sufrir las consecuencias de las mentiras del señor Donald Trump, y a semejanza del cuento de Pedro y el Lobo, pues se la va a tragar políticamente, la va a destruir, porque yo pienso, casi lo auguro, de que van a detener al narcopresidente y a los narcogobernadores, entre ellos a Rubén Rocha Moya, por la colusión que tienen con el narcotráfico. Pero para estar en contexto de la falta de dignidad, de respetabilidad de la Corcholata en la defensa de los derechos de los mexicanos, me permito exhibir su sumisión y entreguismo al señor Donald Trump así. Yo la verdad quiero decir que fuimos tratados con mucho respeto. Digo fuimos, porque sí es a la presidenta de México, pero es al pueblo de México, porque yo represento al pueblo de México. Que todo lo planteamos siempre en este mes y siempre lo vamos a plantear por convicción, que se puede colaborar, coordinarnos, hacer muchas cosas juntos, siempre en el marco de respeto a nuestra soberanía, que es la posición que siempre hemos planteado. Entonces, realmente, por eso la publicación dice gracias al presidente Trump, porque México fue tratado con mucho respeto. Sí,
con mucho respeto, la trata como trapeador. Pero además, pues la señora no representa al pueblo de México. El artículo 80 de la Constitución Federal señala que el poder ejecutivo se deposita en una persona que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Y el artículo 89, en sus fracciones primera y sexta de la misma Constitución Federal, señala que son obligaciones y facultades del presidente de la República promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y proveer a su exacta observancia, lo que en la especie no está observando la corcholata al haber violado derechos humanos de los 29 reos que estaban compurgando sus penas y pagando sus delitos en cárceles de este país. Y además que la señora corcholata es la que puede disponer sobre la totalidad de las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional en su totalidad como comandante supremo de las Fuerzas Armadas, además de ser responsable de la seguridad interior y la defensa exterior de la nación, lo que no ha llevado a cabo, pues se ha convertido en una presidente labiosa, lambiscona, arrastrada y sumisa a los intereses del señor Donald Trump, descuidando cuidar los intereses del pueblo de México. Como ejemplo, la entrega de esos infelices 29 presos a los cuales se les van a alterar sus derechos humanos. Y por otro lado, advertirle que el artículo 51 de la misma Constitución Federal señala que los diputados al Congreso de la Unión son los representantes del pueblo, pero eso es legalmente en el texto constitucional, pues de facto tanto los diputados como los senadores son diputados borregos de Morena, son diputados y senadores a modo, que sirven para acordar o aprobar la diarrea legislativa que ha provocado la señora corcholata siguiendo las instrucciones del narcopresidente, que es el que manda de facto en la chingada, como son la ejecución de las reformas al Poder Judicial, la desaparición de órganos autónomos como el INAI, por ejemplo, y otras acciones de la corcholata que son para favorecer a una cuarta transformación referente a la imposición de un sistema comunista, que es la cuarta transformación. En consecuencia, pues, la señora corcholata no sirve a los intereses del pueblo de México, ni representa al pueblo de México, representa a los intereses de un gobierno extranjero, porque con la sumisión que está haciendo al gobierno norteamericano, a los que está favoreciendo es a los ciudadanos, al pueblo de Norteamérica, no al pueblo de México. Y para demostrar el entreguismo y la cobardía de la corcholata hacia Donald Trump, me permito exhibir las declaraciones en donde quiere exonerarse de la responsabilidad legal e histórica de haber entregado 29 presos para que sean llevados al matadero, coloquialmente hablando, por un gobierno extranjero, y haciendo responsable a su gabinete de seguridad. Me permito exhibir la siguiente declaración de la corcholata así. El presidente Trump tiene su manera de hablar, lo hemos dicho muchas veces. Esta decisión que tuvo el Consejo de Seguridad tiene que ver sobre todo con la protección en México. Y ya lo dijo el secretario de Seguridad, había mucha información de la liberación de muchos de estos personas, con la consecuencia que pudiera tener para nuestro país. Y entonces el Consejo de Seguridad tomó esa decisión. Además, todos ellos desde hace mucho tiempo se había solicitado la extradición por parte de los Estados Unidos.
Pero nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Y las decisiones que se toman son para protección de México y coordinación con los Estados Unidos. Bueno, la señora Corcholata. El presidente Trump tiene su manera de hablar. La señora Corcholata no representa al pueblo de México. Representa los intereses de un gobierno extranjero. Y prueba de ello es la entrega de 29 infelices a los cuales se les viola sus derechos humanos consagrados en el artículo 1 y 15 de la Constitución Federal. Además, el convenio que vía telefónica tuvo con el señor Donald Trump, la Corcholata, el día de hoy, jueves, no es más que una forma de pausar la imposición de los aranceles. Y por ende se trata de una victoria pírrica que no tiene de qué presumir la Corcholata. Lo único cierto es que es una labiosa y una criada del señor Donald Trump. Y finalmente que se va a hacer realidad el cuento infantil de Pedro y el Lobo, porque al final de cuentas el señor Donald Trump, que es un populista de derecha, lo vuelvo a repetir, va a quedar inconforme con el servilismo de la Corcholata y finalmente va a invadir la soberanía de la nación, llevándose presos a los narcogobernadores, incluyendo al narcopresidente, porque tiene las pruebas que le ha aportado la DEA, y si la señora Corcholata se descuida, también va a pagar por sus delitos de traición a la patria, al pueblo de México, al someterse a un país extranjero y a la vez al servir al narcotráfico y servir de alcahuete y de cómplice de la delincuencia organizada. Y de ello tiene conocimiento Donald Trump y no es ningún pendejo. Gracias.